Buenos días a todos. El día de hoy quisimos variar un poquito nuestras conferencias tradicionales en el ámbito de oftalmología y decidimos, después de recibir varias sugerencias y después de tener algunos averías desde hace años, como transmitirle a las nuevas generaciones algunos aspectos con evidencia de lo que tiene que ver nuestra actividad posicional en nuestro trabajo de oftalmología. Entonces, hemos invitado a un fisiatra experto en la materia, que es el doctor Carlos de los Reyes. Él es docente del Departamento de Fisiatría de la Universidad del Valle y además es fisiatra del departamento en el mismo área en Imbanaco. Así que agradecemos al doctor la presencia y esperemos pues aprovechar al máximo de esto y de todos aprender para que, como les digo, las nuevas generaciones, como dirían nuestros padres, las patologías no las vemos en los primeros años, sino después cuando abusamos de nuestro cuerpo. Así que bienvenido, doctor, y muchas gracias. Doctor Lozano, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, a los que están conectados también por escucharme. Para mí ha sido un placer hacer esta charla. Con el doctor Lozano estábamos hablando desde hace rato, yo creo que desde el año pasado. Habíamos ya tratado de que por qué no hablábamos un poquito sobre ergonomía en el puesto de trabajo y hasta el fin se dio la oportunidad. Me parece muy interesante. Para mí ha sido muy interesante porque yo he sido profe de la parte de dolor de espalda, dolor cervical, pero llevarlo al ámbito del oftalmólogo me pareció súper, me gustó mucho, tanto que me dieron ganas de colocar esas laminitas donde va saliendo un animalito del agua y se va volviendo otro animal y por último un ser humano, y yo quería poner al final un oftalmólogo, porque yo pienso que sí, es una de las, revisando los temas, es una de las especialidades médicas que están sometidas a unos, digamos, esfuerzos a nivel de la columna, toda la columna, aunque aquí hay una cierta parcialización sobre la columna cervical, pero es sobre toda la columna donde nosotros vamos a sentir una presión excesiva en cuestión de nuestro trabajo y vamos a terminar después yendo a la consulta con algún fisiatra. Yo ya he tenido la oportunidad de manejar a algún oftalmólogo, créame que sí, un gran amigo también. Y uno dice, sí, en realidad antes, para mí, llegan más bien poco para lo que uno esperaría. Ya el doctor me presentó, entonces sigamos adelante. Yo quiero hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que es la anatomía de la columna cervical, pero hacer unas anotaciones, unas acotaciones, yo digo que más, a veces me parecen más filosóficas que otra cosa. La columna no estaba hecha nuestra columna vertebral no estaba hecha para ser un ser bípedo. Los bípedos en la naturaleza son las aves. O sea, desde el pollito más chiquito hasta el avestruz, ese es un animal bípedo, diseñado para ser bípedo. Herencia de los dinosaurios, son bípedos. En cambio nosotros, nuestra estructura es la de un cuadrúpedo que en un momento dado, de un rayo cósmico nos atravesó y nos hizo cambiar de idea, empezar a tener ideas y nos erguimos. Entonces nos volvimos unos bípedos obligados. Somos bípedos obligados, no somos bípedos naturales. Allá en las planicies de África, cuando teníamos que mirar por encima de los pastos, pues teníamos que estirarnos para ver los leones antes de que nos comieran. Entonces, y empezamos a tener una serie de transformaciones en la columna cervical, en la columna global del ser humano, y aparecen las curvas. De tener una gran curva sifótica en nuestro más cercano compañero primate, empezamos a tener unas curvas que se llamaron lordosis, ¿sí? Que era completamente contraria a una gran curva sifótica primaria. Y aparece la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Desde el punto de vista filogenético, primero apareció la columna cervical. Y más tardíamente aparece la lordosis lumbar, la sifosis cervical y posteriormente la lordosis lumbar.
Las lordosis se conocen como curvas adquiridas, ¿sí? Las formamos nosotros en el desarrollo de nuestra filogenia, pero en la ontogenia también. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, tenemos una gran curva cifótica. Luego, cuando empezamos a sostener la cabeza, se forma la lordosis cervical y luego cuando empezamos a gatear y empezamos a pararnos, se forma la lordosis lumbar. En una especie como de paralelo, tanto la filogenia como la ontogenia. Las lordosis, curvas adquiridas, de las dos, la más antigua la cervical, la más nueva la lumbar. Y curiosamente, son las curvas que nos duelen, ¿sí? El dolor de espalda del ser humano es cervical y lumbar. Rarísimo que el dolor sea a nivel dorsal. O sea, es muy extraño. Generalmente cuando alguien nos llega con dolor dorsal puntual, tenemos que abrir un poco más los ojos, porque casi siempre nosotros estamos ante dolores cervicales y dolores lumbares. Eso desde el punto de vista, digo yo, filosófico o del desarrollo de nuestra columna vertebral, cuando pasamos de ser unos cuadrúpedos a ser unos bípedos obligados. Nuestra columna cervical la podríamos dividir básicamente en dos. Una parte cervical superior, la conocemos como columna suboccipital. Realmente, pues ese es un nombre muy técnico. La columna cervical tiene esos dos diseños. En la primera parte solamente son las dos vértebras, el atlas y el axis. Muy bonitos nombres, entre otras cosas. Yo haciéndole a veces a los estudiantes comentarios de que nosotros se nos olvida un poco la historia. Yo decía, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba la quinta vértebra lumbar? O sea, la quinta vértebra lumbar tiene nombre, así como el atlas y el axis. La quinta vértebra lumbar es un nombre que se perdió hace más de 100 años, se llamaba asfalita. Asfalita, ustedes pueden buscar ahí en Google, googlearlo, asfalita vértebra, nombre dado a la quinta vértebra lumbar y significa inquebrantable o que soporta peso. Era muy bonito. Bueno, atlas y axis. Aquí estas dos vértebras cumplen un papel muy importante. Es la unión prácticamente entre la cabeza y el raquis como tal propiamente dicho, y son las primeras encargadas de distribuir un poco las fuerzas. Vamos a mirar aquí, pues siguiendo recordando la anatomía, cómo están dispuestas. El atlas no tiene cuerpo, entre el atlas y el axis no hay disco intervertebral, ¿sí? Prácticamente se conectan gracias a las carillas articulares, que son unas carillas articulares muy interesantes porque las superiores del atlas son grandes para sostener los cóndilos del hueso occipital. Y ahí se apoya y se conecta con el axis a través de unas carillas articulares completamente planas y también soportados por otras articulaciones que hay entre la apófisis odontoides y el arco del atlas. Son consideraciones importantes. A partir de la tercera vértebra cervical es donde ya tenemos discos intervertebrales. Nosotros tenemos 23 discos intervertebrales, 33 vértebras, pero 23 discos, que también tienen sus características bien interesantes. Aquí estas láminas es prácticamente para recordar pues esa parte de la anatomía. Las carillas articulares en nuestro raquis es lo que le da la orientación al movimiento. Entonces, las carillas articulares en la región cervical tienen una disposición completamente horizontal. Están pensadas para lo único que sabe hacer bien nuestra columna cervical. De hecho, la columna cervical es la que más se mueve, pero para la que está diseñada es para girar. O sea, nuestra columna cervical está hecha para girar en el sentido horizontal. Es la que más se mueve, pero su principal movimiento es ese, de hacer unas rotaciones. Nosotros tenemos flexión, extensión, inclinación, y eso lo configura la suma de los movimientos de todas las vértebras. Pero el principal movimiento que tiene nuestra columna cervical es el de rotación y se hace en las primeras vértebras cervicales, en las vértebras cervicales superiores.
En discusiones bizantinas, digo yo a veces, decían que era entre el Atlas y el Axis lo que más se movía, era el mayor movimiento, el mayor aporte. Estudios biomecánicos hechos ya con inteligencia artificial, ya con video y unos análisis, pues digamos, más recientes, en realidad muestran que no es tanto el movimiento Atlas-Axis, porque el eje es excéntrico. El odontoides, que es el eje, por eso se llama así axis, es excéntrico, entonces el movimiento rotacional no puede ser tan excesivo a este nivel porque haría una especie de cizalla con la médula. En cambio, la combinación de todos los movimientos de la parte superior es lo que le confiere lo más importante que hace nuestra columna cervical, que es rotar. Aquí estamos viendo pues todas esas características anatómicas y seguimos bajando. Es muy importante mencionar que en la columna cervical son las únicas que tienen unas apófisis uncinadas de nuestras vértebras. Las apófisis uncinadas, se las recuerdo, son como unas proyecciones que hay en la parte lateral del cuerpo vertebral que alcanza a conectar con la vértebra superior. Digamos, eso le da un soporte mayor, es como una articulación mayor, articulación uncinada se llama. Tiene ventajas y desventajas, nos ayuda con la parte del peso de la cabeza muchísimo, pero también estas apófisis uncinadas, a otra ventaja es que evita que haya herniaciones por ese lado, herniaciones de disco. Los discos no se hernian por los lados laterales de las vértebras cervicales, necesariamente tienen que herniarse hacia atrás. Entonces, pues eso es una desventaja, digo yo, que por un sacrificio en cuestión de soportar el peso, estas apófisis uncinadas sirven para ayudar a soportar el peso de la cabeza, pero confieren esa dificultad. Los discos no se van a herniar hacia los lados, siempre van a tener la tendencia de herniarse hacia posterior. Otra cosa que ayuda a que eso suceda es que los ligamentos longitudinales, nosotros tenemos un ligamento longitudinal anterior de la vértebra que es muy ancho, es completamente, digamos, simétrico, mientras que el ligamento longitudinal posterior, que va por la parte de atrás del cuerpo de las vértebras, se angosta precisamente cuando llega al disco intervertebral y vuelve y se ensancha en el cuerpo, vuelve y se angosta en el siguiente disco y vuelve y se ensancha en el siguiente cuerpo, teniendo una especie de forma como de reloj de arena. Eso hace también que predisponga las herniaciones hacia posterior. Estas son algunas consideraciones anatómicas que tenemos que tener en cuenta. También el canal vertebral. El canal vertebral es súper ancho. En nuestras lordosis, obviamente, como son partes móviles, debe haber una relación contenido-continente muy amplia, ¿sí? Entonces, la médula no puede estar en la región cervical muy a ras con la parte vertebral como si lo está en la columna dorsal. Ella tiene que tener un espacio amplio. Eso es un canal que es mucho más ancho en las primeras vértebras. Es de 16 a 23 milímetros el canal. Es un poquito más angosto cuando baja hacia la cuarta hasta la séptima cervical. Y definitivamente cuando llega a la columna dorsal, la relación que hay entre la médula y el canal vertebral es demasiado estrecha. Digamos que lesiones, fracturas, hernias a nivel de la columna dorsal suelen ser catastróficas porque cualquier salidita de hueso, cualquier salidita de disco necesariamente comprime la médula. En la región lumbar, el canal es, digamos, no tan amplio como en la parte cervical, pero allá abajo acuérdense que la médula se termina en L1, entonces son una serie de filamentos que son la caudequina, entonces ella en realidad tiene mucho espacio en la región lumbar, o sea que esas lordosis, tanto cervical y lumbar, permiten mucho movimiento. Nuestra columna cervical hace todos los movimientos, rotación, flexión, extensión, inclinación, sabe más hacer la rotación. La columna dorsal no sabe moverse. Nuestra columna dorsal no está diseñada para el movimiento. Es la columna que está diseñada para la protección de órganos. Las carillas articulares en la región dorsal ya no son horizontales como en la región cervical, sino que son en sentido anteroposterior. Las carillas en el sentido anteroposterior le permiten un solo movimiento a la columna dorsal, que es el de flexión lateral. La columna dorsal solamente sabe flexionarse hacia los lados
Y de hecho lo hace muy poquito. ¿Por qué? Porque la reja costal impide realizar muy grande ese movimiento. Entonces, ¿cuánto nos podemos inclinar hacia los lados? Lo que nos permite el abrir los espacios intercostales de un lado y cerrar los espacios intercostales del otro. Pero es lo único que sabe hacer la columna dorsal. Y la columna lumbar, lo único que sabe hacer es flexionarse, hacer un movimiento de flexión. Las carillas articulares están en una posición sagital. Cuando uno mira la vértebra T12 es muy bonita, porque la vértebra T12 tiene las carillas superiores en posición AP y las carillas inferiores en posición sagital, porque es una vértebra de transición del movimiento. Curioso, ¿no? El único movimiento que sabe hacer la columna lumbar es el de flexión y es el movimiento que nosotros prohibimos. Ustedes no deben flexionar la columna. Nosotros tenemos que doblar las rodillas para agacharnos a recoger algo del piso y no flexionarlos, a pesar de que ese es el movimiento para lo cual está, en teoría, diseñada la columna lumbar. No es rotación. Nosotros lo llamamos torsión. Porque, o sea, sí, es que para darle esa explicación, si fuera rotación, las carillas articulares estarían horizontales como en la cabeza, donde rota. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la columna lumbar cuando giramos y tratamos de mirar al otro lado? Torsionamos la columna. En el primer momento en que nosotros empezamos a hacer las rotaciones de la columna lumbar, las carillas articulares entran en hiperpresión. Ya las estamos presionando, ¿sí? Esos ejercicios de twist que hacen en los gimnasios o esas plataformas para que la gente se pare y empiece a sacar supuestamente cintura, eso es contraproducente. Desde el punto de vista biomecánico, nosotros lo desestimamos. Eso lo podrán hacer las doctoras que están nuevas en la vida, pero si nos ponemos nosotros a hacer eso, nos va a dar dolor lumbar seguramente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una torsión la cual no estamos sometidos, ¿sí? También está la laxitud, la laxitud de nuestro colágeno, eso es genético. Hay personas muy laxas, hiperlaxas, tan hiperlaxas que es un problema. Ser hiperlaxo es un problema. De hecho, en este momento hay una gran discusión. ¿Se llama fibromialgia o se llama hiperlaxitud ligamentosa? Fíjense, eso es, ustedes todos han oído la fibromialgia, ya les han dicho, me duele todo, entonces es fibromialgia, ni siquiera pensamos. Pero muy posiblemente no se trate de eso, sino que se trate de una hiperlaxitud ligamentosa, que esa sí es más real que la fibromialgia. Entonces, esos movimientos rotacionales, el hiperlaxo lo podrá hacer bastante, o sea, así sea una persona de más de 70 años, lo puede hacer, pero no es conveniente por las carillas articulares porque le aumenta la presión y aumenta el dolor a nivel de estas articulaciones. Bueno, esto es para recordarlo de las apófisis uncinadas. Sigamos un poquito más aquí. Yo quisiera hacer mención de unos espacios que son muy importantes. Yo creo que si ustedes miran aquí este punto, esto se llama en realidad el canal vertebral, no el agujero vertebral, es el canal vertebral, porque el agujero vertebral es aquí, en este punto, por donde emerge la raíz nerviosa, ¿sí? Y es donde se producen, digamos, un sitio muy especial donde se pueden producir las diferentes radiculopatías. Cuando tenemos un dolor en el cuello, un dolor en la región lumbar que se nos irradia, lo primero que se nos viene a la cabeza a todas las personas, médicos y no médicos, es que tiene una compresión de un nervio allí. Ya eso es popular. Todo el mundo piensa que dice, me hernié y tengo una radiculopatía. Y si es médico, con mayor razón. Esa es la única patología a la cual le viene a la cabeza cuando tiene un dolor cervical o un dolor lumbar, la hernia de disco, la compresión radicular. Y si nos vamos a la práctica, viene siendo menos del 10% de los dolores cervicales y lumbares. ¿Sí? Cuando una persona entra al consultorio nuestro y me dice, doctor, vengo con un dolor de cuello o un dolor en la región lumbar, en lo último que estamos pensando nosotros es que venga con una radiculopatía. Hay otras razones más frecuentes que la radiculopatía.
pero en cambio el paciente sí llega con esa obsesión de que es una hernia de disco o de que es una compresión de alguna forma de la raíz. Es un sitio muy estrecho este agujero vertebral, es un sitio muy estrecho, realmente es un sitio crítico, donde pues ahí es donde se pueden hacer las compresiones. No es muy frecuente. Hay dos tipos de compresiones prácticamente a nivel de la raíz. Una que la da procesos degenerativos, la osteoartrosis, la espondiloartrosis es el término real de la artrosis de la columna. Cuando tenemos artrosis en la columna se llama espondiloartrosis. Entonces la espondiloartrosis puede comprimir las raíces a nivel cervical o lumbar en personas de más de 50 años. Mientras que en personas jóvenes esta compresión se da más por tejido blando. Entonces ahí es donde tenemos más las hernias de disco. El disco intervertebral es una estructura, yo cuando hablaba mucho del disco y hacíamos clases sobre el disco y toda esta cosa, nos burlamos en cierta forma porque nosotros decíamos, bueno, es que ¿por qué la naturaleza nos dio discos intervertebrales? ¿En qué momento se pensaron en esas economías? Cuando alguien dice el cuerpo es perfecto, yo le digo, no señor, yo le tengo al creador una lista de fallas que seremos una versión beta, pero por favor, ¿cómo es posible que ponen a nutrirse algunas estructuras de nuestro cuerpo por presión? Entonces, entre eso está el cartílago articular. Pésimo sistema de nutrición, las estructuras que tienen que hacerlo por presión. Entonces, mencionemos algunas, el cristalino, el, los discos intervertebrales, el cartílago articular. ¿En qué se parecen esas tres estructuras? Pues es que no duran toda la vida, no están hechas para durar toda la vida. ¿Por qué? Porque es que el sistema de nutrición de ellas es deficiente. Nosotros debemos acabar hacia los 40 años, así era como nos habían pensado. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Triplicamos prácticamente esa vaina. O sea, y nosotros cada vez queremos vivir mucho más, pero nuestra columna vertebral a partir de los 40 empieza a tener una serie de cambios verdaderamente serios que, bueno, y eso sumado a nuestro estilo de vida. Nosotros, ese sedentarismo al que estamos sometidos. Hace no más 100 años, uno no tenía una tienda en todas las esquinas, ¿sí? Hace no más 100 años uno tenía que desplazarse caminando a muchas partes, o sea, el nivel de actividad que se perdió en los últimos 100 años es absurdamente grande. ¿Y qué hacemos nosotros para compensar eso? Prácticamente no estamos haciendo nada. O sea, eso es una emergencia de salud, digámoslo así. Estamos, gracias a la medicina, gracias a nosotros, ese gracias, entre comillas, estamos durando más, pero realmente estamos haciéndolo de una manera adecuada como deberíamos ser, o estamos teniendo una cantidad de personas mayores que uno dice, hijo de madre, ¿por qué no era que descansa ya? Porque no se puede mover, no se puede desplazar, tiene que estar al cuidado de otros de una manera, digamos absurda, fuerte. El disco intervertebral es una estructura que tiene tres componentes importantes, aunque la mayoría de veces solo mencionamos dos. Esa es otra cosa. Cuando uno busca un libro, dice, el disco intervertebral está compuesto por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Anillo fibroso y núcleo pulposo. Se olvidan del hermano medio, el que está en la mitad. Siempre nos acordamos del primogénito o del último, pero nunca el hermano de la mitad. Sí, el que siempre va ahí en silencio, que es la placa terminal, la tapa que tiene el disco por arriba y la placa que tiene el disco por abajo y que está en contacto con la vértebra. De las tres estructuras, es la más importante porque es por donde se nutre el disco. El disco se nutre a través de la placa terminal. ¿Sí? Cuando hay presiones, esa placa terminal permite que durante el día la presión hidrostática saque las cosas de desecho y durante la noche esa placa terminal permite que la presión osmótica, cuando nos acostamos y la presión osmótica es superior a la hidrostática, mete líquido. Entonces el disco es ancho por la noche, o sea, a primera hora en la mañana antes de levantarnos es cuando más ancho es, más hidratado está,
y al final del día, después de un día arduo de trabajo, es cuando más delgadito es, ¿sí? Cuando más desecado está. Entonces la placa terminal permite eso. El anillo fibroso son unas laminillas concéntricas opuestas, son concéntricas en posiciones oblicuas alternas. Si uno mira despacito un disco, son unas laminillas alternas, inclinadas, unas para un lado, otras para el otro, son 14 laminillas. Solamente el tercio externo de ese anillo, ¿sí? Son independientes cada una y son 14. O sea, es un número perfecto, exacto, finito, 14 laminillas concéntricas en posiciones alternas de sus fibras. Muy bonito en realidad. Y solo el tercio externo tiene inervación y tiene irrigación. Solo el tercio externo de ese anillo del disco intervertebral. Ese nos permite a nosotros tener dolor. Entonces, una pregunta también que hacían hace mucho tiempo, ¿los discos duelen? Y a muchos enseñaron que no. La enseñanza antigua era que los discos no dolían, pero los discos sí duelen, ¿sí? Los discos sí duelen y ya encontramos capítulos en los libros de dolor que dice dolor discogénico. Es producido en el tercio externo del anillo, que sí recibe inervación de un plejo que se llama el plejo sinovertebral, que son raícitas nerviosas que nacen de la raíz dorsal, de la raíz emergente a nivel del foramen vertebral. El núcleo pulposo es casi agua. 90% agua en los hombres, 80% agua en las mujeres. Yo dificulto que eso sea cierto. Eso me parece que es como cuando hablan de que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer difieren un poco en peso. Pues el otro resto de estructuras, o sea, que eso es colágeno, no grasa, casi todo es prolina e hidroxiprolina, lo que hay ahí, y agua, básicamente. Entonces, pues el disco cumple un papel muy importante. El disco sirve para amortiguar. Cuando nosotros caminamos, absorbe las fuerzas, ¿sí? Básicamente es la única explicación que uno le podría ir al disco intervertebral. ¿Para qué sirven los discos? ¿Sí? Para que se sequen y nos dé artrosis al final, para que se hernien y nos den radiculopatías. En realidad tienen un papel como de amortiguamiento del movimiento cuando nosotros caminamos. Sin embargo, es discutible. Es discutible, señora. La placa terminal, sí, señora, tiene usted toda la razón. Toda la razón. Si nosotros vemos las vértebras de las personas ancianas, dejan de ser un cilindro perfecto. Las vértebras nuestras son un cilindro perfecto, pero cuando vemos, lástima que no puse una ahí, la parte de los platillos se ensancha. En las personas con edad avanzada, el borde superior y el borde inferior de ese cilindro se ensancha, entonces ya no es completamente un cilindro. Ese ensanchamiento es una defensa que hace la vértebra al desgaste del disco intervertebral. Cuando el disco intervertebral se pierde, se nos acaba a los 45 años más o menos, ¿sí? No crean que no estoy exagerando. Yo veo pacientes de edad, cuando le veo espacio entre los discos, digo, uy, yo quiero tener esa columna cuando llegue a su edad, porque a lo mejor no va a ser así. Esos discos intervertebrales que se van desecando, la vértebra se defiende, y la vértebra se defiende creando ese hueso más ancho y terminan haciendo las osteofitos. No ven las radiografías, puros osteofitos que están marginales en las vértebras y que cuando se une una vértebra con la otra ya no se llama osteofito superior y osteofito inferior, sino que se llama sindesmofito, ¿no? Se unieron los dos osteofitos y quedó un sindesmofito entre una vértebra y otra vértebra. ¿Y qué son esos huesitos? Defensa. Defensa del maltrato que nosotros le hacemos durante toda la vida a la columna vertebral del bípedo que no era bípedo. La parte neurológica, aquí es recordar rápidamente, pues las raicillas forman unas raíces anteriores y posteriores que se juntan para formar la raíz mixta
del nervio cuando emerge de la vértebra. La raíz posterior es la que tiene el ganglio que es donde está el cuerpo de la neurona sensitiva. Así como el cuerpo de la neurona motora está en el asta anterior, el cuerpo de la neurona sensitiva está en el ganglio. Esta posición del ganglio es muy interesante. En las vértebras cervicales, en los niveles cervicales superiores, está muy pegadito a la médula, pero en la medida en que va bajando hacia los niveles inferiores de las vértebras cervicales, ya estos ganglios se hacen casi que a nivel foraminal y van a seguir siendo foraminales hasta la columna, hasta los nervios sacros. Por eso es muy interesante que las hernias de disco que comprimen nuestras raíces, la mayoría son preganglionares. Eso le confiere algo interesante desde el punto de vista, digamos, fisiopatológico. Una hernia de disco preganglionar puede comprimir más fácilmente la raíz motora o puede comprimir más fácilmente la raíz sensitiva antes de su formación, ¿sí? Porque si la hernia de disco es aquí a nivel preganglionar, entonces a veces nosotros podemos tener, digamos, ambas duelen lo mismo, pero en unas tener más sintomatología motora y en otra tener más sintomatología de tipo sensitivo, ¿sí? El dolor radicular es el mismo. Una de las características de las raíces nerviosas es que tienen nervios. A diferencia del nervio distal, el nervio ya después del plejo para abajo, no tienen nervi nervorum. ¿Ustedes se acuerdan de los vasa nervorum? Que esos sí están en todos los nervios, hasta abajo, son los que nutren los nervios. Pero el nervi nervorum está en las raíces y duelen mucho, y ahí es donde se producen las sensaciones de dolor tipo corrientazo, la radiculopatía. No hay radiculopatía que no duela. Si yo tengo una sospecha de una deficiencia por ahí y no hay dolor, uno dice, eso no es radicular, eso tiene que ser otra cosa, porque las raíces duelen, tienen nervios que llevan la señal dolorosa. En cambio, ya, falta de movimiento, me duermo en una diapositiva y pasa eso. Los nervios distales no. Entonces, cuando uno se da un golpe en el codo, eso no es dolor, eso es una disestesia. A veces uno cree que eso es dolor, pero bueno, técnicamente no es dolor. Así sea horrible. Es una disestesia horrible, pero realmente no es una forma tal de dolor como tal, no. Es una disestesia. Aquí para recordar, la duramadre acompaña a esa raíz nerviosa incluso más allá del ganglio. Esa duramadre inextensible, dura, es en cierta forma casi que la responsable de que nosotros tengamos, digamos, el signo de Valsalva. En cuestión de columna, para nosotros Valsalva no es para lo mismo que para los cardiólogos, para desdoblar el segundo ruido o para la ingurgitación aquí a nivel de la yugular, todo eso, que eso es de medicina interna, eso yo no sé, a mí se me olvidó hace mucho tiempo. Pero el Valsalva del que hablamos nosotros, los fisiatras, los neurocirujanos, que es que cuando una persona tose, estornuda, puja en el baño, siente el dolor radicular. O sea, estornuda y le pasa el corrientazo al primer dedo, entonces uno dice una radiculopatía C6, o estornuda y le pasa el corrientazo al quinto dedo y uno dice, es una radiculopatía C8, o estornuda y le pasa el dolor corrientazo hasta el tobillo, entonces uno dice, es una radiculopatía lumbar. Eso se produce no porque haya un aumento de la contracción del músculo alrededor de la raíz. Uno cree eso porque se da ese dolor cuando uno tose, puja o estornuda. Eso es porque hay un aumento en la presión. No, es un aumento de presión, sí, pero no una presión ni muscular ni abdominal. Es un aumento de presión del líquido cefalorraquídeo que está ahí dentro, debajo de la duramadre, y que cuando uno tose, se disminuye el retorno a las cavidades derechas, se ingurgita la yugular, no drenan los plejos coroideos y se aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, por lo que hacen los anestesiólogos. Tosa para que salga líquido cefalorraquídeo. Esa presión del líquido cefalorraquídeo cuando tosemos es la que comprime la raíz que está inflamada y nos produce el dolor en el brazo o en la pierna. ¿Sí? Esa es una vuelta muy bonita para explicar el dolor radicular con el signo de Valsalva. ¿Sí? Aquí es una relación, pues, para mirar la parte, digamos, qué es lo que nos duele.
¿Qué nos puede doler a nivel de la vértebra? Supongamos que aquí no estamos solamente viendo la cervical, sino que estamos de ahí para abajo, dorsales y lumbares. Nosotros tenemos muchas estructuras que nos puede doler. A nosotros nos puede doler el hueso, ¿sí? A nosotros nos puede doler la carilla articular y es un dolor de articulación. Podemos tener un dolor óseo, podemos tener un dolor articular. Esto es una verdadera articulación con líquido sinovial y con toda la cosa y con membrana y con cápsula sinovial. Eh, Tenemos los músculos por aquí, en esta parte, que estos sí son los que proveen la mayoría de los dolores a nivel de la columna cervical y a nivel de la columna lumbar. Así como les dije que solamente el 10% es a nivel neuropático, el 80-90% es muscular. Quedan un porcentaje tremendamente bajito para para los otros dolores. El dolor de tipo, digamos, de cáncer, de los dolores malignos y estos son muy poquitos en lo que aparece cuando en estas estructuras. Son muy escasos cuando nos llegan a la consulta. No tenemos que pensar en eso. Entonces, fíjense, todas las estructuras, el disco puede doler, los huesos puede doler, la carilla puede doler, la raíz puede doler, y todos estos tienen unas manifestaciones clínicas absolutamente diferentes. Por eso es bonito oír a la persona cuando uno le dice, bueno, cuénteme, ¿cómo es su dolor? Y nosotros tratamos de que se desplayen en la explicación de ese dolor, porque nos puede hacer pensar qué es lo que le está doliendo, porque es que cuando tomamos la resonancia, todo eso sale feo. Cuando nosotros tomamos la resonancia, todo sale trastornado, salen osteofitos, salen discos, salen recesos estrechos. Entonces, lo que nos diferencia es esa explicación de lo que nos dice el paciente respecto al dolor. Bueno, ya, dejemos la anatomía, se nos olvidó la anatomía. Pasemos a otra parte importante, la parte de la biomecánica, ¿sí? La cabeza pesa, y pesa bastante. Y aquí en este dibujo vemos nosotros cómo se distribuyen esas fuerzas. Tenemos que tener en cuenta este plano, esto es aurículo nasal, se llama este plano, aurículo nasal, por eso está la N. Y este es otro plano que es el plano masticatorio, plano de la masticación. Eso es horizontal. Nosotros cuando estamos bien parados, nuestros ojos están mirando de frente y la cabeza está en posición, digamos, perfectamente horizontal. Y ahí se está presentando algo muy interesante. La cabeza pesa y nosotros para poder sostener el peso de la cabeza tenemos una palanca de primer grado. Ustedes se acuerdan de la geometría, ¿no? Las palancas de primero, segundo y tercer grado. En las palancas de primer grado, el apoyo está en la mitad. ¿Se acuerdan? En las palancas de segundo grado, el apoyo está en un extremo, ¿cierto? Si nos acordamos de esas, bueno, palanca de primer grado. El apoyo está en la mitad, ¿sí? La otra me semejan es con la carreta donde, ¿no? Dependiendo de dónde está la resistencia, dónde está la fuerza, es que es de segundo y tercer grado. Bueno, en las palancas de segundo y tercero, el apoyo está en un extremo y en donde se haga la fuerza, si se hace en la mitad es de segundo y si está en un extremo es de tercero. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos la cabeza, digamos que el apoyo está en la unión entre el occipital y el atlas. Ahí es donde se hace el apoyo, ¿sí? El centro de gravedad de la cabeza está más o menos hacia donde está la hipófisis, o sea, más adelante. O sea que la cabeza naturalmente tiene, ustedes ya lo saben, ¿cuántos en una charla bien aburridora, ojalá esta no sea una de esas, empiezan con la cabeza, ¿cierto? Uno está, pucha, qué pena, se dieron cuenta que me quedé dormido, porque debería irse para atrás y uno queda, uno si quiere en una conferencia bien aburridora, uno puede acomodarse un poquito, tirar el centro de gravedad y tratarlo de dejar a nivel del cuerpo vertebral y ahí ustedes pueden dormirse y no cabecear. ¿Sí? Es un poquitito hacia atrás, un poquitito, no es mucho. ¿Sí? Y ya, porque si se quedan adelante se va a dar cuenta, sobre todo el de al lado se da cuenta que cabecean. Y entonces la fuerza, digamos aquí, para abajo la hace este vector que observamos aquí y la resistencia la tenemos en los músculos occipitales.
que están en este punto. Digamos, esa es la parte biomecánica muy interesante. ¿Eso qué traduce? Primero, los músculos en la parte posterior son mucho más potentes que los músculos que están por delante. Estos músculos que están por acá adelante están a favor de la gravedad, no tienen que hacer casi nada. Nuestros músculos antigravitatorios son poderosos. Los músculos que funcionan a favor de la gravedad son flojos. Todos tenemos un músculo que hace una cosa y un músculo que le lleva a la contraria. Nosotros llamamos un agonista y un antagonista. Si yo tengo un bíceps que es agonista en la flexión, tengo un tríceps que es antagonista en la extensión, pero los que van a favor de la gravedad suelen ser la mitad de potentes que los que van en contra de la gravedad. Eso también son cosas muy interesantes porque del equilibrio que exista en nuestros músculos depende nuestra postura. A nosotros nos llegan y nos dicen, bueno, ¿y cómo hago para mejorar la postura? Pues cuando es niño, tener la mamá que le diga, vea, siéntese bien, ¿no? Porque eso es tener el CD que le diga, siéntese bien. Nosotros deberíamos, cuando hubo un tiempo en que salió en televentas un cinturón muy interesante, que la persona se lo colocaba y que cuando el abdomen se distendía, el cinturón vibraba. Entonces la persona, para que eso no sucediera, tenía que sumirse inmediatamente. Créame, es la única vaina en televentas que yo le veo algo de utilidad real. ¿Sí? Eso debería, y si pasara corriente sería más efectivo. ¿Sí? Sí, hay unos collares para perritos que cuando ladran les pasa corriente, ¿no? Entonces, uno debe tener en el abdomen un cinturón de esos. Apenas uno suelta el abdomen, uy, un corrientacito, inmediatamente uno metería el abdomen. Y la mejor forma de quitarse el dolor de espalda es tener unos músculos abdominales potentes. El dolor de espalda no se trata en la espalda, el dolor de espalda, o bueno, digamos, se trata en la espalda, pero se previene en el abdomen. Si nosotros tenemos unos músculos abdominales potentes, el dolor de espalda se nos va a alejar bastante. Bueno, entonces las consideraciones son importantes por ese lado. O sea, los músculos son más potentes en la región posterior, más potentes que lo que está en la región anterior. Pero aquí hay una cosa muy interesante también que hay que tener en cuenta. Esta línea verde que ven ustedes aquí es un vector de fuerza que va entre el apoyo del occipital con el atlas, ¿sí? La articulación occipito-atlantoidea y la séptima vértebra cervical. ¿Y qué hay entre ese vector? La lordosis cervical. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa fuerza pasa ligeramente por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, creando un vectorcito a nivel de C4 más o menos de fuerza hacia adelante. Digamos que esa es la posición normal de nuestra columna cervical. Que tengamos ese pequeño vector de fuerza hacia adelante que es compensado por la resistencia que dan los músculos occipitales que son más potentes y que ayuda a sostener el peso de la cabeza y que mantiene la lordosis cervical. La lordosis cervical tiene la importancia, las lordosis sirven para disipar fuerzas. No lo hemos mencionado. ¿Para qué están las lordosis hechas? Es que la columna, ¿qué pasa si nuestra columna fuera como una columna de arquitectura, completamente derecha? Nos dan un golpe aquí y estalla la quinta vértebra lumbar, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque es lo que hacen los karatecas. Cuando parten esa vaina es un golpe en seco axial y esa fuerza es transmitida a todos los cuerpos vertebrales de una manera directa. Lo que le pega a la de arriba, le pega a la última de abajo. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos curvas, las curvas ayudan a que se disipe la fuerza, ¿sí? Para eso tenemos la lordosis. Entonces, si se mantiene esa lordosis cervical, funciona perfectamente bien. ¿Qué observamos nosotros cuando hay dolores a nivel cervical? Una de dos, o perdemos la lordosis cervical completamente, ¿sí? Se pierde la lordosis cervical completamente, hay una tensión de los músculos posteriores, o esa lordosis se aumenta exageradamente. ¿Sí? Cuando se aumenta la lordosis, ya sea cervical o la lordosis normal, chocan los elementos posteriores, las articulaciones, y se favorece la artrosis. ¿Sí? Entonces, los dos extremos, tanto perder la lordosis es malo, como tener una lordosis excesiva también es malo. ¿Sí? Se pierde el equilibrio. Estas columnas son las fuerzas
que tenemos nosotros a nivel cervical. Generalmente, ¿por qué está dado? Y eso, en esto contribuye el atlas y el axis. El atlas y el axis son los encargados de transmitir esa fuerza. Una que se va por el cuerpo vertebral, que es central, y dos vectores que se van por la parte posterolateral, por las carillas articulares. Entonces, la mitad del esfuerzo que tenemos que sostener de nuestro peso de la cabeza se va por un lado por el cuerpo de las vértebras y por el otro lado por las carillas articulares, más en la parte anterior y menos en los laterales. Cuando nosotros cambiamos eso, empiezan a aparecer los dolores y los problemas a nivel cervical. Bueno, ahora vamos a pasar preguntas ahí de la parte anatómica y biomecánica. Pasemos a la parte que para mí es un constructo con ustedes. Aquí sí quisiera, cuando hablaba con el doctor Edgar, me decía, eso va a generar controversia. Sí, chévere. Chévere porque esta parte es la que yo construyo investigando. Bueno, ¿y yo qué les voy a hablar a los oftalmólogos que no le hablo del problema de espalda a todo el mundo? Entonces, hay unos artículos, me conseguí unos artículos interesantes que los podemos discutir. El primero es este es un artículo muy interesante donde cogieron a oftalmólogos en Estados Unidos, les mandaron una encuesta, por ahí dice cuántos más o menos eran como 245, pero solo respondieron 144. Más adelante les voy a mostrar otro artículo donde les mandan la pregunta a todos los oftalmólogos alemanes, bueno, a los que están metidos en un grupo, que eran como 5,000 y solo responden 1,000 y pico. O sea, no todo el mundo respondió, desafortunadamente, y ellos hacen algunos comentarios de por qué cuando les preguntan, pues no todos responden, ¿será que no les importa, no les interesa? Sin embargo, a veces pienso que alguna falla metodológica tiene, pero es importante avanzar en eso. Bueno, de estos, resumen importante, dolor en el 81,4%, dolor a nivel cervical. Este trabajo tenía no solamente dolor cervical, tenía dolor de todo el raquis. Dolor de todo el raquis. Más adelantico vemos cómo lo distribuyen, pero principalmente era un dolor a nivel cervical. El trabajo es importante porque en este trabajo utilizaron una escala, que es esta escala que se llama índice de discapacidad total. Es una escala que no está validada aquí en Colombia. Es una escala que es una escala de discapacidad de columna cervical y otra de Overstreet, que se llama. Son dos escalas donde se evalúa en la persona, se les pregunta sobre el dolor, se les pregunta sobre cuándo les duele, si en qué actividad, cuando están viajando, cuando están trabajando, cuando están caminando. Entonces mezclan y sacan una escala, mezclan estas dos escalas y sacan la índice de discapacidad total, que es una escala muy interesante, que son 14 ítems. Por acá yo tenía digamos, el chancuco de la escala, por si me preguntaban, son unas escalas que involucran, son preguntas, en qué momento se le presenta el dolor, tanto en actividades básicas, actividades de la vida diaria y actividades laborales. Entonces, y son preguntas, son 14 ítems con 5 preguntas cada ítem, dependiendo de dónde se presentaba el dolor, desde dolores espontáneos hasta dolores que prácticamente solo se producían con un nivel. Entonces se sumaba, se dividía entre 5 y se multiplicaba por 100 y sacaban un índice. Resultó que los oftalmólogos que tenían un índice de discapacidad mayor, o sea, que en realidad respondieron a esa escala con un índice de discapacidad mayor, tenían mucha relación de su dolor con el estrés laboral, con los niveles de intensidad de trabajo, más que los otros, los que decían, no, amiga, a mí no me duele casi nunca, ¿cierto? Entonces, ese índice sirvió para demostrar eso, que había una relación entre estrés laboral y los que percibían más
más cantidad de dolor. Dentro de las cosas que sacó ese trabajo era muy interesante esto, a nivel de columna cervical, este es el número y el porcentaje, 59% se quejaban de dolor al nivel de espina lumbar y podían ser combinados 50%. En la espalda global 42%, columna torácica, fíjense, muy poquito, pero también involucraban dolor en otras partes del cuerpo, como muñecas, caderas, rodillos, pies, codos. Se ha informado, pues, o sea, ellos hablaban tanto de su dolor en entornos quirúrgicos como en entornos clínicos. Entonces aquí empezaron a decir, bueno, es más producido por los elementos que utilizan ustedes, es más producido por la postura de ustedes con los elementos, hay que rediseñar los elementos con los que trabajan. Esa parte me parece muy interesante, porque mucha gente está en ese plan de que hay que rediseñar muchos de los equipos con lo que manejan. El peso, por ejemplo, de los oftalmoscopios, me imagino que es lo que se ponen, las lupas, como dicen allí, yo no sé. O la forma en cómo se hace con la lámpara de hendidura para encontrar la relación con el dolor. En este trabajo terminaba diciendo que los oftalmólogos que se especializaban tanto en córnea como en glaucoma informaron tener más tasa de diagnóstico, los que hacían las dos cosas, que los que hacían por independencia cada una de las cosas. O sea, los que dedicaban solo a córnea le daban menos dolor, los que dedicaban solo a glaucoma menos dolor, pero cuando trabajaban en las dos, el dolor era más exponencial. Eso yo quisiera entenderlo, pero digo, yo soy un constructo. ¿Por qué? ¿Por qué en esta combinación? Y obviamente los que trabajan más en el área quirúrgica sufren más de dolor que los que no trabajan, oftalmólogos que no trabajan tanto en área quirúrgica. ¿Sí? Bueno, ese es uno de los trabajos que me pareció súper interesante. El otro que me pareció más interesante todavía es un trabajo donde cogieron a 10 residentes y los pusieron a trabajar. ¿Vale? Trabajan ustedes con un paciente incluso simulado y a estos residentes les tomaban, que se acomodaran como quisieran frente a la lámpara de hendidura, por ejemplo. Y entonces les tomaban unas fotos. Hoy en día existen unos software para medir esta parte de ergonomía. Es una cosa pero súper interesante. Les digo una cosa, ha cambiado muchísimo de unos 10 años para acá, este tipo de software. Lo que antes nosotros teníamos casi que hacer un análisis a ojo, donde el terapeuta se sentaba a mirar todo esto, a analizar todo esto. No, ahora llegan con una filmadora o con un teléfono, le toman la foto, le ponen un software. El software que utilizaron aquí se llama el Rula. Es un software que servía para medir ángulos y decir esos ángulos están mal y eso le va a ocasionar dolor. Entonces, a estos residentes, ¿qué hicieron? Después de analizarlos, les dieron un programa de mejoramiento de su ergonomía. Váyanse a su casa, léanselo, apréndanselo, interiorícenlo y luego cuando ya lo sepan hacer, ahora sí, los volvieron a medir y los volvieron a fotografiar y entonces encontraban que se mejoraba. El hecho de instruir al residente en ergonomía hacía que ellos mejoraran su postura. Nosotros aquí, por ejemplo, en el hospital departamental, ya estamos empezando a utilizar de este tipo de sistemas para evaluar el, el, el Kinovea. Kinovea es un software de aplicación gratuito, ¿sí? Kinovea. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos y filmamos al paciente. Lo podemos filmar. De hecho, no tiene uno que estar... Hace unos 20 años nos querían vender un equipo de análisis de marcha. Entonces era un equipo súper sofisticado, una cámara que miraba al paciente de frente, una cámara que rodaba en un riel en el paciente de lado, una cámara que iba en el cenit, entonces iba mirando al paciente caminando. Entonces teníamos las 3 proyecciones del paciente caminando y 3 cámaras filmándolo con unos marcadores que eran unas bolitas especiales para que luego eso se convirtiera en el software. Y esa vaina valía tanta plata
que no lo podíamos comprar. Eso rebasaba en millones de pesos los 1.000 millones de pesos. Entonces, y estamos hablando de unos productos que ya en muchos sitios se utilizaban. Aparecen unos software ahora gratuitos. Esto es inteligencia artificial. Yo no sé qué irá a pasar con la inteligencia artificial a futuro. Que ustedes filman a la persona con una filmadora de mano, con el teléfono celular, le colocan la aplicación y ella le mide los ángulos. Y no tiene que ser perfectamente perpendicular a la persona, por cualquiera de los dos lados. Con que usted se incline un poquito, la inteligencia artificial permite o sea, analiza eso y cuadra los ángulos y a nosotros nos da la información de cómo está moviéndose la persona, cómo está caminando y la cosa está empezando a ser más científica y no solamente el terapeuta ocupacional que va y mira y le mira cómo está el brazo y le mira cómo está el ángulo de la cadera y cómo está el ángulo del cuello, ya son con programas que son muy interesantes. Entonces, básicamente, este trabajo fue muy bonito porque miren la posición de la columna lumbar, cómo se afecta, y si se afecta a la columna lumbar, se afecta a la columna cervical. Estamos conectados. O sea, si yo tengo una alteración en la columna lumbar, tengo que tener una alteración en la columna lumbar en cuestión de postura, porque se compensa mal. Entonces, en cambio, cuando ya el residente iba y aprendía, llegaba y acomodaba y se acomodaba muchísimo mejor. Y este trabajo es el trabajo de los alemanes que yo le dije que me parecía muy interesante. Era un trabajo que involucró, pues aquí dice, miembros de la Asociación Profesional Alemana de Oftalmólogos. 5.954 pues, cartas se mandaron para que estos oftalmólogos los respondieran y solo lo respondieron 1.861, ¿sí? Que correspondía al 31%. Fue muy interesante, pues, ¿por qué no respondían? Sin embargo, sí fueron suficientes para hacer unos análisis muy interesantes donde se veía que, por ejemplo, aquí en esta tablita, que es un resumen interesante de ese artículo, que es un artículo relativamente nuevo, hablan del dolor a nivel cervical, del dolor a nivel lumbar, del disconfort o el dolor que se puede tener a nivel de los hombros, en un porcentaje relativamente importante. Aquí unas fotos de el quehacer, el día a día del oftalmólogo, donde, por ejemplo, vemos, todas son situaciones completamente inadecuadas para la columna cervical, para la columna lumbar, todos los esfuerzos que tienen que hacer a nivel de la espalda, que se traduce en dolor. Yo no le había dado tanta importancia muchas veces hasta cuando lo sentí. Yo me siento a hacer electromiografías allá en mi consultorio y estoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo electromiografías y yo me levanto, con la última electromiografía me levanto bien. Yo no me siento mal. Me invitaron un día al hospital departamental, estamos haciendo un trabajo de investigación sobre estandarización de velocidades de conducción de los nervios de los miembros superiores y trabajé desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y me levantaba con el peor dolor de espalda que yo había sentido. O sea, es increíble. Yo decía, muchachos, a los residentes, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿Cómo logran ustedes ponerse a trabajar aquí? Yo soy capaz de trabajar todo el día en mi consultorio y me levanto bien. Y yo vengo aquí, trabajo 3 horas y me voy para la casa maltratado. Definitivamente la posición, como coloquemos al paciente, como nos sentemos nosotros en el equipo. Decía, mire, ustedes están con un equipo. Cuando ustedes están con un equipo atendiendo a una persona, ¿quién es el que tiene que estar más cómodo? Pues uno, no el paciente, uno es el que tiene que estar más cómodo. ¿Sí? Si uno está cómodo, piensa bien, si uno está cómodo, dura todo el día trabajando, pero si uno piensa más en la comodidad del otro, está uno frito. Aquí hay unas afirmaciones. Como les digo, este es un constructo, me gustaría que ustedes me opinen. Estirar demasiado el cuello definitivamente produce una tensión inadecuada, ¿sí? Me imagino que cuando ustedes están sentados en esa lámpara mirando, todo esto provoca una carga exagerada a nivel de los nervios, no solamente de los nervios cervicales,
sino también de los lumbares. Entonces uno empieza a tener incluso radiculopatías lumbares por estar mal sentado mirando al paciente. Uno dice, pero ¿por qué dolor lumbar o radiculopatía lumbar si yo me la paso sentado? Pues precisamente por eso. Hay unos estudios muy interesantes donde muestra que esa posición mal sentado puede aumentar en un 200% el peso sobre el disco intervertebral, que normalmente no lo tendría si estuviera bien sentado. Si se inclina hacia adelante, puede aumentar en un 200% y facilitar una hernia de disco. La peor posición para desarrollar una hernia lumbar es la posición sedente. Y es como incluso se desencadena el dolor radicular en la posición sedente. Cuando el paciente llega a nosotros nos dice es que ahí me duele la pierna, la ciática es que cuando estoy caminando. Eso puede ser sí ciática, pero entonces no es por una hernia de disco. Porque las hernias de disco se empeoran sentado, no parado ni acostado. Las personas con una verdadera radiculopatía dicen, mire, yo me tengo que parar para sentir alivio. Me siento y me empieza el dolor radicular, ¿sí? Cuando son por hernias de disco. Aquí lo que les mencionaba, en la parte de la columna lumbar, mire, al trabajar con la lámpara de hendidura, se aumenta la presión sobre el disco intervertebral lumbar 250% más, ¿sí? Entonces, eso es una presión completamente, pues, absurda. A nivel de quirófano, me imagino también que dependiendo del equipo, es más fácil, dependiendo del tiempo en las cirugías, ¿sí? Yo sí digo, es increíble las personas que tienen que estar paradas delante de un paciente o sentadas quietas con una cantidad de movimientos pequeñitos y hacen una cirugía y luego viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, porque es el día quirúrgico, ¿no? Es el día que le dieron la sala de operación, entonces quiero operar a todos los pacientes ese día, ¿sí? Entonces, es uno detrás de otro, es uno detrás de otro, es uno detrás de otro, y eso es ergonómicamente completamente inadecuado. Sí, aquí es para, pues, donde decía yo, lo del hecho de rediseñar a veces algunos elementos importantes, porque, no sé, hay unos aparatos ahora que utilizan lentes 3D. Entonces, el oftalmólogo ya no tiene que estar mirando por el microscopio y el paciente acá abajo cuando el paciente está boca arriba, sino que ya se conecta a esto y él está mirando es allá en la pantalla y con unas gafas 3D y ¿cierto? Ustedes lo tienen. Y bueno, pero tiene que mirar de ladito porque es así o porque la cámara quedó puesta así. No, bueno, también es que no está diseñado para... No hay manera de que quede frente y frente. Está la camilla, sí, entonces, mira, ya miré. Sí, porque por aquí yo veo, bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, modificaciones. Esta lámpara hendidura le recortan para que quede más cerca, sí, para que uno pueda entrar, no le pase lo que le pasa a por ejemplo, este caballero, por ejemplo, está retirado y esa es mucha. Sí, sí. Entonces, tenemos esto, pues, este es en el HV y este es aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Que este es en HU y este es aquí. ¿Sí? Doc, una pregunta. ¿No? Es que yo esta foto yo la encontré y no sé dónde es en realidad. ¿Sí? Pero me parece terrible. Esto parece en el África. Bueno. ¿No? Que tienen una base tan ancha Claro, esta es recortada. Esta es recortada. ¿Sí? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, la estatura del oftalmólogo. O sea, nosotros tenemos oftalmólogos chaparritos y super oftalmólogos. Claro. Entonces él tendría que coger el paciente y treparlo por allá para que cuando él se siente, pues el paciente quede a la altura de él, entonces seguramente el paciente hay que elevarlo, pues, porque si él se baja a la altura del paciente, pasen estas cosas. Esta es la lámpara que les decía yo, ¿no? Sí, está un poquito de ladito. Sí.
Pequeñas correcciones mejoran absolutamente esto. Y pues digamos, esto es para terminar. Definitivamente nosotros tenemos que tratar de mantener la columna cervical en la posición como es la que es para un bípedo que no es bípedo, con una lordosis que no puede ser ni muy grande ni muy pequeña. Hacer las pausas activas, hacer los movimientos, hacer el ejercicio, no podemos ser inactivos. Esto es un conjunto de muchas cosas lo que nos lleva el dolor, pero definitivamente en la profesión de ustedes, la postura de ustedes cuando atienden al paciente es determinante para esto. Doc, una pregunta. ¿Qué tan recomendable es el corrector de postura? Muy malo. A ver, el corrector de postura, nosotros somos detractores del corrector de postura. Nosotros decimos, usted póngase el corrector de postura cuando vaya al matrimonio, cuando vaya al bautizo, cuando usted tiene que estar súper derechito y todo, pero quíteselo después porque el corrector de postura le quita fuerza a los músculos y si usted lo usa diariamente lo que va a pasar es que va a atrofiar los músculos el que tienen que estar fuertes. Yo le digo, vea, usted utilice corrector de postura si usted va al gimnasio todos los días. Le permite usar corrector de postura si usted va al gimnasio todos los días. Una pregunta. Pues efectivamente aquí nos ha quedado otra vez claro lo que sabíamos, pero no lo hacemos bien por el trabajo, ¿sí o no? No lo hacemos bien y es lo de las posturas y todos los que hemos vivido esa patología, pues sufrimos porque hay lámparas de hendidura que no están bien adaptadas para que uno ingrese, entonces uno no le toque inclinarse hacia adelante. Pero tal lo que usted comentó en relación y sobre todo para las nuevas generaciones, que uno está feliz y con mucha fuerza, como dice él, cuando yo oigo, no, viajamos a Pasto y hicimos 20 cirugías de catarata, 10 vitrectomías. Yo les digo, pues por ahora no sienten nada, pero está medido en ese tipo de volúmenes de esa actividad nuestra, cada cuánto uno tendría que, no sé, parar, se acabó la actividad y vaya a estirar o eso está medido. No está medido, doctor. No está Pero medido. algunos se los va diciendo a los 5 años cuando ya tienen la avería. A nosotros las normas de ergonomía nos dicen unas pautas generales para todo el mundo. Usted no debe permanecer más de 1 hora en la misma posición. ¿Sí? O sea, hay pautas generales de ergonomía, pero que usted me diga para el oftalmólogo que está ahí, ¿cuánto debe ser? Eso es para, yo pienso que es un trabajo bonito para construir, porque como le digo, no debe permanecer más de 1 hora en la misma posición. La pausa activa debe hacerse a la hora y mover, usted tiene que mover la estructura que no se ha movido y relajar la estructura que se estuvo moviendo. O sea, usted tiene que darle un tratamiento en la pausa activa diferente a lo que está quieto y a lo que se estuvo moviendo todo el tiempo. Sí, lo que se estuvo moviendo todo el tiempo, hay que darle un reposo y un estiramiento y lo que no se movió, hay que moverlo. Sí, hay que moverlo para que se oxigene, para que le entre sangre, para que haga un proceso metabólico de... Exactamente. Entonces, básicamente tenemos eso, son pautas muy generales que nos dicen ergonomía. Sí, usted está sentado, pues párese. Usted está parado, pues siéntese, ¿cierto? Entonces son esos cambios en lo que uno que está haciendo y lo que le recomiendan es que sea cada hora. Ayer el chat preguntó que si están las posiciones que pueden afectar oído interno. Sí, qué buena pregunta. Sí, sí, sí. Los gatillos miofaciales, que si se los toco a más de uno, aquí estoy seguro que los tienen. Voy a hacer, no sé, una prueba con el doctor. Ustedes se tocan los gatillos miofaciales a nivel cervical y a nivel dorsal superior. Le garantizo que los tienen latentes. Por lo menos el del infraespinoso lo tiene latente, ¿sí? Y por lo menos los de los trapecios los tienen latentes. Los del infraespinoso producen dolor de hombro, producen dolor cervical alto. Los del trapecio producen dolor de cabeza, ¿sí? Y tenemos algunos puntos, por ejemplo, en los escalenos, que son capaces de producir vértigo.
Entonces nosotros tenemos muchos pacientes que van donde el otorrino, les examinan toda la parte de su vértigo, no le encuentran nada y lo terminan mandando a hacer fisioterapia para estirar músculos escalenos que le están provocando. Acuérdense que el esternocleidomastoideo y los escalenos están muy cerquita aquí de la mastoides, entonces pueden provocar esas sensaciones vertiginosas. No sé si en el chat hay alguna otra duda. Creo que ha sido una exposición muy completa, Doc. Y lo que queremos es volver a sembrar estas inquietudes por lo que sabemos, ¿no? Yo creo que en los oftalmólogos jóvenes, los que están comenzando, para que luego no estén con dolores de espalda, Así es. tienen que empezar a observar eso desde ya, porque es que eso se interioriza, se aprende. La postura humana tiene tres condiciones muy importantes. La primera, la más importante de todas, es el aprendizaje. La segunda es el balance de músculos agonistas, antagonistas. Y la tercera son aspectos emocionales. ¿Sí? Entonces, una persona que esté deprimida, aburrida, está mal, siempre tiene una mala postura. Mientras que el que siente ganador, victorioso, que la vida le sonríe, se para derecho, mira de frente, habla duro. Son cosas emocionales que importan mucho en la postura. Solamente nosotros podemos trabajar básicamente la del balance muscular, porque la del aprendizaje ya hemos aprendido y ya desaprender a veces es difícil. Bueno, yo creo que hay una última pregunta ya porque ya el tiempo es, dice ahí de Diego que levantó la mano, Diego Moreno, Sí, el doctor Diego levantó la mano. y terminamos allí. Lo escuchamos, Diego. Doctor, ¿nos escucha? Sí, señora. ¿El doctor Moreno nos escucha? Doctor, Dice la doctora Denis, ¿serviría tomar colágeno y esas cosas. Esas cosas? No hay evidencia ¿Aló? médica Sí. real, Sí. valiosa, que diga que eso funciona. La glucosamina y la condroitina ya salieron prácticamente porque eso se demostró que era un placebo. En este momento la industria farmacéutica saca en su compensación pues el colágeno hidrolizado y a veces hasta el colágeno no hidrolizado. No hay evidencia y faltarán muchos años para tener una evidencia real de si eso en realidad sirve o no sirve. Para retrasar los problemas artrósicos, básicamente es para la artrosis. Yo veo que mucha gente se toma el colágeno pensando que le va a calmar el dolor. El colágeno no es analgésico. Ni nada preventivo, pues. Ok. Entonces, la última pregunta de Diego, doctor, y terminamos. Diego. Sí, listo. Doctor, quería preguntarle, ¿ese cinturón abdominal que habló que lo vendían en Televenta se consigue? Doctor, eso es, como le digo, es anecdótico y alguna vez lo vi en Televentas y me parecía interesantísimo porque uno soltaba el abdomen y le vibraba. Entonces era una retroalimentación, es un biofeedback que le dice a usted, soltó los músculos abdominales, súmase. Al sumirse se apagaba. Eso le encontré un real funcionamiento para uno mantener el abdomen tenso como nos obligan para tener menos dolor de espalda. Bueno, Doc, muchas gracias nuevamente. No, a Era ustedes, algo muchas gracias por la pendiente atención. y muy amable por sacar el tiempo para venir con nosotros. Muy amable.